Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este programa de lunes, 29 de enero, siendo la 1:01 de la tarde Qué aquí en la Ciudad de puntuales, qué México. bárbaras. Exacto, una cosa muy puntual. Comenzando la semana, además, digo, ya llevamos un rato del día, pero pues comenzando la semana. Última semana de enero, además de enero de Que duró 2024. como 6 meses, ¿no? Enero, o Exacto. sea, qué Sí, ¿te cosa. pareció? Me A pareció larguísimo. mí se me parece, o sea, se ¿Se te me pasó fue rápido? así, o Ujú. sea, que todavía me siento en el pavo y ya estamos en En febrero febrero. casi, casi. Entonces, bueno, pues sí, última semana de enero y así que esta cuestión de propósitos y todo, pues si lo están logrando, qué Esperemos que bueno, vayan habrá muy muchos que bien, hayan abandonado venga. todo, Exacto. ¿no? Esperemos que no. Y bueno, les recordamos para empezar nuestras redes sociales, en donde pueden escuchar este programa, Caldero Radio, en YouTube, en Facebook. Y bueno, las nuestras, Psicología Hoy MX y Yolanda Vadillo Magallán, que también lo pueden encontrar. Mucho más actividad, la verdad, en Facebook, porque tengo un Ujú. problema con el Instagram. Pero bueno, ahí es donde nos pueden encontrar, pueden escuchar los programas. Estamos en Spotify. Así que una cosa muy bonita. Hay ¿Cómo mucha estás? variedad, hay mucha variedad. Muy bien, Yoli, empezando la semana. A mí sí enero se me ha hecho un poquito largo. Largo. Pero bueno, sí, o sea, un poquito largo, pero por otro lado no, porque efectivamente, ¿no? O sea, ya febrero, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? O sea, Pero bueno, pues aquí lunes de salud mental en su programa de confianza, porque nadie lo dijo. así es. Y bueno, el día de hoy creo que tenemos un programa, creo que no habíamos tenido ni un programa así, Yoli. Del Hoy libro de no. libro no, hemos No, no, tenido no. películas y obras de teatro y cosas así, pero libros no habíamos hablado. Y Sí. es un libro que la verdad a mí me gustó muchísimo. Yo lo leí el año pasado me parece que por ahí de mayo, Okey. ¿no? Tuve que darle una medio releída y sobre todo leer lo que había subrayado, porque sí, sí, confieso, yo soy de las que subraya los libros. Hay Sí, quien sí, cree sí, sí, sí. que eso es, ¿no? Como sacrilegio, pero a mí me parece, me encanta, ¿no? No, Entonces, imagínate que yo lo subrayo con pluma. no, tú sí eres más salvaje. Yo O con sea, lápiz ni siquiera de lápiz. Hay unas partes de lápiz, hay otras de pluma. O sea, y sobre de eso, sí, ¿es la okey. relevancia, Yoli, o no? ¿O es lo que No, tienes a la mano? no, no, no. Fíjate que el otro día conocí a una persona mucho más clavada, pero me pareció muy interesante que, Ajá, o sea, subraya ajá, y pone un sticker ajá, pequeña, que es un ajá, círculo rojo, en cada uno de los puntos subrayando. que va subrayando, ¿no? Porque él quiere que después sus nietos lean Ah, estos libros y lo recuerden por eso que para él fue importante. Y me mira, qué pareció una lindo. historia lindísima, la verdad. Sí, O sea, sí. sí tiene un sticker rojo en todos. Entonces hace el libro así y está lleno de Lleno de stickers. stickers. Ujú. Ujú, Sí, ujú. sí. Bueno, pues sí, efectivamente, ¿no? Como que este libro para mí fue un libro que está además muy subrayado, ¿no? Me encantó. Hemos hablado de aquí un poco de ella, hemos tenido referencias. Ella es la autora es Rosa Montero, Exacto. que les voy a contar un poquito de quién es ella. Ella es madrileña, es española, y bueno, si no me equivoco, es escritora y periodista y todavía, comienza, al día de hoy trabaja en El País, hace columnas Sí, para escribe El para el País. país. Ujú. Ujú. Y obviamente es novelista, cuentista, hace ensayos, crónicas y entrevistas, ¿no? Entonces, bueno, ella es una mujer que ha estado pues en el ámbito literario desde hace muchos, muchos años. Yo la descubrí apenas el año pasado y la verdad es que me encantó. Sí. Y la descubrí porque me regalaron el libro, en realidad yo no lo compré, ¿no? Y entonces me regalaron el libro y me encantó y luego me he dado a la tarea de regalarlo a muchas personas Sí, sí, sí. porque me gustó muchísimo. Y tú tuviste la idea de que habláramos de este libro el día de hoy. Exactamente, fue un libro que tú me regalaste de Navidad y que me pareció interesante hablar de él, o sea, siento que tiene demasiadas cosas Ujú. que se pueden abordar, sobre todo con este término, como el título Ajá. lo tiene, ¿no? Cuerda o loco, Porque el ¿no? título es El O peligro de estar el cuerda. peligro de estar cuerda, que Ajá, desde ahí llama la atención, ¿no? Y exacto. para nosotros que nos dedicamos a la salud mental y que enfocamos este programa hacia eso, me pareció un título como, pues sí, ¿no? Que en primera, ¿qué tan cuerdos estamos Exacto, todos? exacto, Eh, que yo creo que no mucho, la verdad. Y en segundo, o sea, es que empezaríamos por ahí, ¿no? ¿Qué es estar cuerda? exacto, exacto. ¿Qué es? O sea, entonces, creo que
A mí me gusta, bueno, igual vamos empezando, Ujú, me gusta la idea de que pueda ir a lo largo de los capítulos, pueda ir como desenredando este estigma ujú. de lo que está bien y que entra dentro de De la de la normativa. norma, Ujú, ¿no? O sea, si tú eres una persona que piensa o tiene una vida como muy estructurada y no sé, como cosas como muy como cotidianas, ujú, ¿no? ujú. Sería casi, casi como la mente perfecta, la vida Exacto. perfecta, ¿no? Entonces estás dentro de la norma, ¿no? Pero, pues, un poco lo que ella va diciendo es, pues no, ¿no? Hay un montón de personas que sienten muchas Ujú, cosas, o son más sensibles, o, tienen alguna enfermedad mental, ujú. y entonces, cómo esto se mezcla con la creatividad y el arte. Exacto. Que creo que mucho el hilo conductor justo del libro es ese, ¿no? Ujú. Es como tratar de desmentir, entre comillas, o de comprobar, entre comillas, la teoría de que entre la genialidad, ¿no? Exacto. Que la genialidad y la creatividad y el artista, como el artista, como lo entendemos Ujú. coloquialmente, siempre están rodeados de locura, ¿no? Exacto. Entonces, es muy interesante porque además habla mucho, o sea, toca ejemplos, o sea, habla de ejemplos de 1 millón de artistas que conocemos, ¿no? O Sí. sea, habla De de muchos escritores, ¿no? También. escritores y artistas, sobre todo escritores, porque habla un poco de eso también, ¿no? Que ahorita hablamos, pero habla, por ejemplo, de Nietzsche, de Silvia Plath, de Agatha Christie, de Doris Virginia Lessing. Woolf, de Doris Lessing, de Van Gogh, incluso de Picasso, ¿no? Entonces como que habla como tratando de desentrañar esta parte de que pues que a los genios y a la gente creativa les falta un tornillo, por decirlo Ujú, de alguna ujú. forma, ¿no? Sí, Y sí. entonces me gusta mucho porque además tiene mucha como que habla de estudios y habla de research y habla como de, ¿no? De sustentos científicos que Sí, hablan un poco acerca de esto y esto creo que es lo que le da como más peso en cuanto a que exacto. puede que no sea nada más un algo coloquial que se dice, ¿no? Entonces, Sí, no es tanto lo que ella crea, ¿no? exacto. Sino que lo basa como en ciertos estudios y luego creo que algo que hace rico a la lectura es que lo comprueba Ujú, como con las obras ujú, de estas personas, ¿no? ujú, Algo que me llamaba la atención, por ejemplo, era que hay una parte donde dice que, por ejemplo, la gente que estudia poesía, ujú. pues es gente ahora se le puede llegar a llamar como hipersensible, Ajá, ajá. ¿no? Y lo Las tiene que personas bajar en sensibles, palabras. ¿cómo dice? Ahorita busco el Sí, término, pero que creo que altamente sensibles. altamente Ajá, sensibles, ujú. que creo que es un término que, se ocupa ahora mucho, sobre Sí, todo en España, ¿no? ujú, Porque ujú. esta famosa psicóloga también, María, ¿cómo se llama? Que tiene este libro Ah, de La persona ajá, vitamina y ajá. de no Ay, sé qué, la hemos hablado aquí varias hablan veces y se mucho me de olvida. gente altamente Exacto, sensible, exacto. y dice que, por ejemplo, la gente que escribe poesía, pues, Marian esta normalmente Marian está Rojas. exacto, Ujú, ¿no? ujú. Es gente muy, muy sensible Exacto. a lo que le sucede, a cómo percibe el mundo, a cómo siente una experiencia a Ujú, diferencia de otras ujú, personas. ujú. Que definitivamente, además, si experimentas el mundo de esa forma, pues vas a ser distinto, ¿no? O sea, Claro, si eres muy sensible a todo pero creo que la parte importante es como que esa sensibilidad no nada más es de, ay, ¿no? Todo siente y, ay, de todo se queja y, ay, que cómo sufre, sino que esa sensibilidad da cabida a tener una parte como sumamente conectada con tu emoción que puede ser sumamente creativo, ¿no? De alguna forma. exacto. Ujú, Y yo no sé, porque no hay, debe haber, pero como estudios que realmente comprueben cómo este tipo de personalidades, al ser gente que es tan sensible a lo que le ocurre, ujú, entonces yo siento que lo que pasa es que hace como mucho más conexiones cerebrales ujú, que otras personas y entonces puede llegar a crear como estos mundos alternos, ujú. ¿no? O puede llegar a descubrir una teoría matemática, ¿no? Sí, Como no, pone sí. el ejemplo de ay, ¿cómo se llama? Este premio Nobel, ¿no? De la Ajá, mente de mente brillante, ¿no? brillante, ajá. Ujú. En donde están tan hacia otro lado que pueden lograr ver y descifrar Sí, cosas que muchos sin esa sensibilidad no podrían. claro, claro. A mí me encanta, no sé a ti, la frase con la que empieza el libro.
Ajá. que dice, siempre he sabido que algo no funcionaba bien dentro de mi cabeza, ¿no? Justo Me es. parece maravilloso porque, ¿no? Y habla como de las excentricidades que ella tenía, pero luego nombra una cantidad de excentricidades que tenían los como Sí, aquí, ¿no? personajes, Los ¿no? personajes, o sea, desde Kafka, ¿no? Que, por ejemplo, decía, masticaba cada bocado 32 veces, Sócrates llevaba siempre la misma ropa, caminaba descalzo y bailaba solo, Agatha Christie escribía en la bañera, Freud le tenía miedo a los trenes, Hitchcock a los huevos, o sea, como que habla, ¿no? Napoleón a los gatos, Rudyard Kipling solo escribía con tinta negra hasta el punto que el negro a su lado le parecía una aberración, ¿no? Entonces, como que habla de todas estas que podemos decir mañas, ¿no? Que tiene la gente, pero que al final sí hablan de particularidades del ser humano, ¿no? A mí me parece más que hablan de personalidades un poco obsesivas, Ajá, ¿no? ajá. Obsesivas y compulsivas. O sea, ya lo veríamos en este momento así, Ujú, sin, pues sí, me encantaría la idea de no hay que meterlos como en un cajón de un diagnóstico, exacto. pero es cierto que sí te habla de una conducta, pues, Maniática, compulsiva o maníaca. maniática, Ujú, una ujú. persona que solo escriba con pluma Exacto, negra, ¿no? exacto. O que le tenga miedo A los trenes. a los trenes, Exacto. o ahí puede haber una fobia, como una serie de cosas, ¿no? Ujú. Y luego acá anoté, bueno, subrayé que dice que según la Organización Mundial de la Salud, una de cada 4 personas que hay en la Tierra padecerá en algún momento de su existencia un trastorno mental, Ujú. ¿no? Pero que los artistas plásticos sufren menos desequilibrios que los músicos, Sí. ¿no? Los músicos parece que son los que menos trastornos, o sea, ella empieza a hablar como justo de las artes, ¿no? Un poco de las artes. Y parece que los músicos sufren menos trastornos y que los escritores son los que sufren más Los que trastornos, sufren ¿no? más. Ujú. Y esto pues está comprobado, ¿no? Los escritores tienen hasta 4 veces más posibilidades de sufrir un trastorno bipolar y hasta 3 veces más de padecer depresiones que la gente que no es creativa. Me pareció súper interesante. Sí. Es que yo creo que el escritor, porque más adelante también en otro capítulo menciona eso, o sea, dice que es como complicada su vida, que ven cosas, Ujú. o sea, que pasan en la vida cotidiana, y ellos como que la palabra y bajarlo es fundamental. Entonces, a veces no pueden ni siquiera esperar, ¿no? A Ajá. describir desde otro punto de vista, porque pues algunos serán novelas, pero pues todas son como creaciones que tienen cierta fantasía, Ujú, ujú. ¿no? ¿Qué tal? En el caso de esta no tanto, ¿no? Creo que No, son más como hechos, hechos, ¿no? ajá, ajá. Pero sí creo que el escritor se da un viaje, ¿no? O sea, por algo que ve y luego, o sea, Y luego también, es que no me acuerdo si es en este libro o en el otro, que dice que como está, no es en este, tanto tiempo en ese mundo que está creando, luego le cuesta trabajo salir de ahí, ¿no? O sí, sea, está construyendo, pero personajes, pero escenarios, pero historias, pero no, es como unir un hilo con otro, ¿no? Que ujú, a veces es muy complejo como que dejarlo por ahí y seguir con su vida, ¿no? Entonces, sí, como que a veces creo que lo dice, ¿no? Que encuentra eh, una combinación entre su vida personal y lo que está escribiendo en el momento, exacto, ¿no? exacto, que creo que lo hace bastante bien en el libro. Sí, sí, sí. A mí, otro de los puntos que me gusta mucho Ujú, de este libro es cómo aborda como este tema de la locura ujú, y de cómo da miedo. Hemos hablado además de este programa de cómo muchas veces, afortunadamente ahora hay mucho más cultura de estos temas de salud mental, ujú. porque desgraciadamente, pues muchas veces son personas que están estigmatizadas, aisladas, porque pues todavía no estamos como, qué mal, ¿no? Pero Qué tan mal. preparados para darnos cuenta que pues sí, es una forma diversa, es como hay gente que padece de, no sé, de hipertensión, ¿no? Y hay Hipertensión, gente que, diabetes, y eso le hace que tenga que ajustar su vida, ¿no? También. exacto, Ujú, y hay gente que vive con un trastorno obsesivo o bipolar, y creo que ahí sí me gusta porque siento que es una escritora sensible a decir, o sea, el dolor psíquico, que ujú. es lo que sufren pues muchos de los pintores, Pintores, escritores. escritores, de Ajá. todos los que hablan el libro, es, eh, es de los dolores más grandes que existen en la vida, Sí.
¿no? O Sí. sea, es algo muy profundo sufrir de un padecimiento mental. Y sabes, yo que siempre he creído que se vuelve a veces tan doloroso, o sea, o sea, per se es doloroso, ¿no? Sí, Pero se vuelve más doloroso aún en la medida en que como no se ve en el afuera, el otro no reconoce lo que tienes y entonces es o estás exagerando o por qué estás así si tienes todo o que no puedes actuar un poco diferente, ¿no? Cuando a veces, en la mayoría de los casos, no es una cuestión de voluntad. No, exacto. no es que yo me siento así porque me quiero sentir así, si le echo un poquito de ganas me voy a sentir mejor. En realidad no es una cuestión de ni de esfuerzo, ni de voluntad, ni de motivación, ni de, o sea, no, es una cuestión de imposibilidad en muchísimas ocasiones. Pero a lo mejor justo porque no se entiende, entonces Claro, son personas que terminan aislándose de la claro, sociedad, claro. porque evidentemente se sienten rechazados, Pues poco juzgados, comprendidos, juzgados, ¿no? Y entonces no saben cómo, pues sí, cómo participar, ¿no? En esta claro, sociedad que a lo mejor no está preparada para alguien que sí, eh, pues no lo sé, ¿no? Tenga claro. alucinaciones o ciertas, insisto, como obsesiones y tal. Y que creo que ahí sí, como sociedad, nos toca mucho más hacer trabajo en esto, ¿no? Ujú, En temas de inclusión, porque creo que se hace muy poco, ¿no? O sea, sí, en temas de salud mental. de Pero acuerdo. bueno, de eso también habla y luego lo va poniendo con estos artistas Ujú. que al final, pues sí, han tenido vidas súper Súper dolorosas, dolorosas. claro. Claro, hay una parte que a mí me gusta que dice que obviamente con el tiempo han ido descubriendo, ¿no? Que dice, no cabe duda que lo que llamamos locura siempre tiene una base biológica, química y eléctrica, Ujú. ¿no? O sea, es verdad, ¿no? Sí, Sí, sí sí. hay una parte química y eléctrica, ¿no? Y ella luego dice a lo largo del libro que como que ella está segura que su cerebro de pronto tiene chispas, ¿no? O algo así, como Sí, que se sí, sí, desconecta o sí. que hace como un cortocircuito, porque ella también cuenta aquí que ha tenido ataques de pánico y, Ujú, ¿no? Entonces, ujú. como que ella dice, esto es porque mi cerebro no funciona bien, Sí, ¿no? Y eso me gustó mucho porque, pues, sí, ¿no? Es como yo uso lentes de contacto porque mis ojitos, pues, no funcionan bien, ¿no? O sea, claro. funcionan y los ayudo y, ¿no? Pero es esta Ujú. parte como de justo hacer conciencia de que, pues sí, no funciona muy bien y tienes que ayudarlo de alguna forma, ¿no? O sea, sí hay un componente químico, eléctrico y biológico detrás de ese trastorno, ¿no? De esa dolencia o de ese, sí, como problema mental, ¿no? Enfermedad mental. Exactamente. Ahora, también creo que parte de lo que abarca a lo largo Ujú, del libro o de estas historias de estos artistas o gente que se dedica, bueno, que explota como mucho su ujú. creatividad, son muchas situaciones de trauma, Sí, muchísimas. ¿no? O sea, la mayoría de los artistas y de quien habla viene de una situación de trauma. Sí. No sé si te acuerdas que hay una parte en la que habla que muchos de ellos viven a la sombra de un hermano muerto. ¿Te acuerdas de eso? No, Que dice que es que, a ver si lo encuentro ahorita porque lo tenía subrayado, pero son como hermanos muertos cuando ellos ya habían nacido o okey. pérdidas anteriores a que ellos nacieran. O sea, Entonces, habían perdido un hermano. o perdieron un hermano o nunca nació ese hermano antes de ellos o después de Okey. ellos. Y entonces que como que parece que hay una constante, ¿no? En Mm, en estos personajes que pues que tratan de llenar un hueco que no hay o que los padres empiezan a tener otro tipo de actitudes con ellos una vez que pierden a este después de otro la hijo. pérdida. Ajá. Ah, Entonces qué me pareció interesante. súper interesante, ¿no? Me pareció como, oye, Sí, wow, sí, sí, ¿no? sí, sí. Lo que puede, pero pues también claramente lo pienso y digo, no debe de haber cosa más horrible en el mundo que perder un hijo, ¿no? O sea, Sí, por supuesto, ¿no? no puedo pensar en algo más caótico y catastrófico para una familia que eso. Sí, porque si de por sí no eres el mismo papá o mamá con un hijo y otro, porque, pues, han pasado años, has tenido experiencias, o sea, nunca serás el Exacto. mismo para un hijo y para otro, pues, no me puedo imaginar con una situación tan traumática de perder Ujú. a uno y luego el siguiente, ¿no? ¿Cuántas cosas puede compensar? Es esta, como le llaman, como culpa del sobreviviente. Ajá, exacto, exacto. Ahora Justo aquí dice, ajá, ¿no? La mayoría de los narradores han tenido una experiencia muy temprana con la decadencia o la pérdida. Digamos que siendo muy pequeños, antes de la pubertad o en torno a ella, han perdido de manera violenta
el mundo de la infancia, ¿no? Entonces es un poco esto también, que de alguna manera tuvieron que hacerse grandes muy pronto. Que en ¿no? este caso es como hablando de que hayan perdido un hermano, pero en realidad es que eso es el trauma, Exacto. ¿no? Habla de estas personas que por un trauma en la infancia tuvieron que madurar Exacto. mucho más rápido y Ujú. desarrollar demasiadas habilidades. Exacto. Y yo a veces sí creo que a lo mejor, o sea, habrá estructuras mentales que lo Que no puedan están elaborar preparadas. y Ajá. sigan, Ajá. y hay estructuras mentales que no puedan y entonces ocurra, Exacto. ¿no? Lo que vendrá a lo mejor después, que sea la enfermedad. Exacto. Que yo lo pienso tal cual como, o sea, cuando hay problemas madurativos que, oye, pero es que mi hijo todavía no puede escribir. No, pues porque no tiene esto y vamos a primero a fomentar la maduración y bla, y luego va a poder escribir, leer y escribir, ¿no? Lo pienso igualito a esto, ¿no? O sea, es Sí. como si apuraras a un cerebro que no está listo, que no está Sí. maduro suficiente a enfrentar algo para lo que no está preparado. Claramente Exacto. debe de tener consecuencias ahí, ¿no? O sea, Pues la consecuencia es la enfermedad mental, claro, ¿no? ¿no? Ahora, Claro. ¿cómo estas personas hacen del trauma y de este sufrimiento, Exacto. o sea, lo llevan a la creatividad y es así como sobresalen en la vida? En la vida, exacto. ¿No? Exacto. Ciertos escritores o pintores, o digo el mismo, yo creo que uno de los que más conocemos es Van Gogh. Ujú. Ay, su pobre muchacho, cómo sufrió. Pero porque era un trastorno Sí, sí, mental, ¿no? O sí. sea, una esquizofrenia que evidentemente en ese momento no existían tratamientos. Ujú. Y entonces, claro que era un hombre que se cortaba la oreja, ¿no? Sí, O que que hacía iba alucinando y que claro, sí, sí, no sí, había sí, las sí. herramientas, Ujú. pero sí creo que al padecer este tipo de cosas, a mí sí me parece que pueden entrar como en una dimensión de creatividad Sí, impresionante, sí, ¿no? Y sí, entonces pueden crear ese tipo de cosas. yo también creo, ¿no? Y justo aquí dice un poco eso, ¿no? Dice, para que nazca la obra no basta con ese trauma infantil y esa disociación entre el niño herido y el que lo cuida. Además, es necesario que previo al abandono de la figura de ese adulto que demuestra ser poco fiable, es decir, previo al trauma, el Ujú. niño se haya sentido bien querido, ¿no? Y dice, qué hermosa precisión y cómo tintinea dentro de mí. Sí, yo me hubiera sentido muy querida, ¿no? Entonces es como, sí, ¿no? Es una mezcla de cosas, ¿no? Ahí que hacen la receta como para esto, ¿no? Para que a pesar del trauma, ¿no? Haya una producción de algo que puede ser maravilloso, ¿no? Exacto. Que de cualquier forma, pues yo creo que ese sufrimiento a veces a lo mejor disminuirá Ujú, o se quedará ujú, o se quedará en ciertas obras, ujú, ujú, ¿no? Y va disminuyendo. ujú, Ahí creo que si nos viéramos muy clavadas, hablaríamos, por ejemplo, de estos mecanismos de defensa, ¿no? De lo que hablaba un poco como Freud y Ana y así, o sea, ujú. en cuanto a que es como sublimar, Exacto, ¿no? Es de exacto. que lo que para explicarle un poco como a los que nos escuchan es que, o sea, está el trauma, pero lo conviertes, ¿no? Ujú, De alguna ujú. forma, sí, lo sublimas a algo y entonces es la creación del Exacto, arte, exacto. pero en realidad es que ahí está, Ujú. ¿no? Sí, 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 sí. Pero el arte se vuelve como el mecanismo de defensa para transformar a lo mejor ese enojo hacia los padres o hacia lo que haya sido agredido, ¿no? Ujú. En la o lo que haya Lo ocurrido que en haya el faltado, trauma lo que en la haya, ajá, infancia. ajá, ajá. Y justo ella lo dice, ¿no? Que ella, para ella escribir el libro de La ridícula idea de no volver a verte, que es Ujú, cuando pierde a su esposo, fue una okey, manera en la que ella, pues, encontró para soportar la pérdida de su esposo, ¿no? okey, Entonces, okey. y habla también justo de Isabel Allende, que escribe Ajá, Paula, ajá. que su hija Habíamos hablado muere, de eso. ajá, y ella dice, yo estoy segura que Isabel Allende hizo lo propio en esa obra, ¿no? Seguramente dejó ahí para poder soportar la pérdida de su hija. Y eso justamente es sublimar, Eso es sublimar, ¿no? Es exacto. poner ese dolor o ese trauma en el En caso de algo. Isabel Allende, en un libro Ujú. que le permitió transitar por el duelo Exacto, de su exacto, hija, exacto. ¿no? Que es así como lo peor que ella define, ¿no? Ujú, Que ha ujú, vivido ujú.
y creo que sí, es lo que hemos hablado, ¿no? Cuando hablábamos de la parte escrita y de escritura terapéutica, o sea, cómo es ponerle un lugar y que seguramente todos estos escritores, yo recuerdo mucho, por ejemplo, hace muchos años, pero cuando leí Doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que en realidad seguramente a Dostoyevsky le pasaba algo porque, o sea, podía definir perfecto 2 personalidades. Claro, en ese momento, pues, podía parecer una novela ahí de interesante, pero en realidad eran, pues, 2 personajes. Sí, pero no es de Dostoyevsky, es de Stevenson. Y ¿Cuál? justamente el Doctor Jekyll y Mr. Hyde. No. Sí, ¿Sí? sí. Bueno, Lo estás qué bueno confundiendo con que Crimen y Castigo. no, Sí. pero bueno, okey, sigamos, Y sigamos. entonces, bueno, pero la idea es justo eso, ¿no? Y creo que también lo retoma bien, Rosa Montero, porque habla de Ujú. que al final, dentro de nosotros somos muchos, Ajá, ¿no? O sea, pero tengamos o no tengamos un trastorno tienes toda la mental, razón. somos muchos, ¿no? Sí, O sea, el ser humano no es una sola persona. El ser humano, en nuestros pensamientos podemos ser unos, cómo nos comportamos con nuestros padres podemos somos ser otros, cómo otros. nos comportamos con nuestros amigos somos otros. Pero, a ver, creo que la parte interesante aquí es que no hay una escisión, ¿no? No me percibo como una persona diferente, sino que mis comportamientos se van adaptando dependiendo Sí, del al medio, contexto en el que ¿no? estoy, exacto. Ujú. Y creo que eso es súper importante justo de este libro en particular, ¿no? Que ahí sí era como si fueran 2 personas completamente distintas, ¿no? Sí, 2 escindidas, entes escindidas, exacto. ¿no? Entonces creo que es interesante y sí, yo creo que este hombre debe de haber padecido algo similar porque no entiendo cómo alguien podría escribir de algo así De algo así si no tan lo ha claro. sentido, ¿no? Ujú, ujú, Sí, así es. Pero bueno, eso es interesante, ¿no? También del libro. sí. Ella habla de que, por ejemplo, tiene, bueno, a mí como frases poderosas, ¿no? Tiene estas cosas como decir, la locura hace que te sientas que no eres como de este plano, Ajá, ¿no? O ajá. sea, es como eres alguien especial y como decimos, es difícil que lo entiendan. Y Ujú. entonces también la obra, a veces siento que solo como algunas personas como muy sensibles, ¿no? Pero bueno, no sé, No sé, no, creo que es más fácil conectar con la obra a veces, ¿no? puede ser. No sé. Y por otro lado, también justo creo que en este mismo tenor que ya lo tocaste un poquito hace rato, es la soledad, ¿no? Que al Ujú, final em, tenemos tanto miedo a esta idea de la locura sí. porque los locos siempre han estado solos, ¿no? O porque Ujú. los locos no pueden estar con los demás, y entonces hablar de la locura es como no toques ese tema porque lo puedes, medio llamar y nadie quiere estar loco nunca, porque estar loco significa que vas a estar solo siempre, Sí, ¿no? en el fondo, En el porque en fondo. realidad la gente no lo ve tan así, pero en el fondo es eso, ¿no? Exacto, Es como, exacto. Y de sería hecho, terrible, ¿no? Es exacto. el depresivo que está en su casa y que no sale, pues, claro. Exacto, ¿no? Y de hecho, justo en algún momento de la vida, en todas las cosas que he estudiado, algún maestro, no me acuerdo, decía que el ser humano tiene, o sea, para el ser humano existen 3 tragedias, ¿no? Ujú, La primera sería la muerte física, ¿no? Porque ajá, pues ya no hay más que hacer. La sí. segunda sería la muerte social, que sería el aislamiento por completo. Y la Okey, tercera sería la muerte psíquica, que sería la locura, guau. ¿no? Entonces, claro, ¿no? Esas son como las 3 cosas en las que, pues, como que no hay retorno desde el punto de vista y sí, como que se me quedó muy grabado porque me sonó como muy poderoso, ¿no? Como, sí es cierto, ¿no? O sea, ni nos queremos morir, pero ni queremos estar completamente solos, ni queremos estar locos. Y muchos de los personajes que ella narra aquí, Ujú, justo tienen, pues, de esas 2 ajá, características, el que hay como mucha soledad ujú, y que sí hay un mm, dolor psíquico. psíquico, ujú, ¿No? ujú, ujú, Entonces, ahí, o personajes que yo recuerdo esta obra que, bueno, tú no viniste, creo que es entrevista, pero que hablaba como de mujeres, pues sí, que de alguna forma había un trauma, pero que han sido como muy importantes en la historia, ¿no? Virginia Woolf. ajá, ajá.
No vine, pero vi. que tiene un poder para escribir y lo que hace, claro, pero Virginia Woolf, o sea, fue una vida dolorosísima, Sí, ¿no? sí, sí. La historia que ella Creo tiene que cuando te intenta metas suicidarse 2 veces o varias 3 veces hasta veces, que lo ¿no? logra, ¿no? Ajá, o sea, nunca puede tener hijos, creo, y de ahí Ujú, viene como ujú. todo el trauma, ¿no? Luego, por ejemplo, Marilyn Monroe, ¿no? También. Que igual viene como de una historia de mucho trauma y después lo sublima, pues siendo súper famosa y Ujú, súper ujú, sexy, cuando en ujú. realidad era una mujer que sufría Súper, sí, muchísimo, sí, sí, ¿no? sí, O sí, Frida Kahlo, por ejemplo, en un personaje mexicano, que sí, igual, pues el arte de Frida es, o sí, sea, el corazón puesto en una obra de arte, sí, ¿no? sí. Pero en realidad Frida era una persona que yo creo que para sus tiempos sufría muchísimo. Debe de haber sufrido O muchísimo, sea, pobre un dolor mujer. psíquico importante, Sí, por ¿no? supuesto. Porque en el caso de ella era físico, psíquico, o Sí, sea, sí, ¿no? sí, Entonces, sí. sí, es interesante ver cómo los artistas con este dolor psíquico lo llevan como a un lugar que los posiciona a que sean vistos, Exacto. a pesar de que ellos están muy solos. Ujú, ¿No? ujú. Sí, justo porque como Marilyn Monroe dicen que era súper introvertida, por ejemplo, ¿no? Ujú. Sí, que Y no te lo que imaginas no te para lo nada, imaginas para nada, claro, ¿no? claro. Y luego había otra parte que a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que justo que habla de la falta de atención que tienen, ¿no? Y que les cuesta concentrarse y que a veces te concentras tanto en algunos pensamientos que olvidan lo demás, ¿no? Sí. Entonces, que deja los lentes en el refri, que olvida que tiene ciertas tareas que hacer, y no, porque está tan metida en su cabeza Sí, que luego le cuesta trabajo como conectarse con la realidad, con lo que tiene que hacer, ¿no? totalmente, Y totalmente. Sí, eso, pues, tiene al una final también ajá. puede ser bastante, no sé, problemático, ¿no? Es que si lo ves por el lado, a lo mejor sí, como psicólogas y todo, pues es un pensamiento muy ansioso, ¿no? Claro, Ese justo es el pensamiento ansioso. claro. Hay una frase por ahí que la dice, no sé si la encuentre, pero en donde dice: "No, bueno, yo puedo estar en una ventana", ¿no? Y de repente esa ventana se convierte Ajá, en no, y entonces es como un mundo paralelo, de sí, verdad, y esa es l muchas veces es la mente ansiosa. claro, claro. Pero que ahí, ¿no? Si fuéramos como súper clavadas con el tema, dirías, ¿esa mujer está alucinando o nada más está imaginando?", ¿no? Como que a la hora que yo leía también pensaba, ¿qué línea tan delgada existe entre la imaginación y la alucinación? Claro. ¿No? O sea, es como, perdón, como, o sea, no, yo estoy imaginando esto, pero ella dice que lo ve, ¿no? Y lo crea, y entonces, No, y sabes, y lo y siente, lo siente. Ujú, ¿no? ujú. Sí, sí, sí. Sí, es algo interesante porque a mí se me hace una escritora muy sincera y Sí, muy valiente a hablar de esto, ¿no? A decir, bueno, pues tú puedes creer que esto es como, sí, aquí habla de las personas altamente sensibles, ajá, ¿no? sí, después habla de eso, pero también Eh, habla del síndrome del impostor y ahorita. exacto, o sea, tú puedes creer que estas personas a lo mejor son raras o todo esto que decimos, pero en realidad me gusta que ella como que dice, pues no, o sea, sí somos un montón de gente y Sí, muchos padecemos. Yo creo que estamos menos cuerdos de lo que exacto, decimos, la verdad, exacto, exacto. pero bueno, está bien visto, ¿no? Decir que estás como muy bien, Ujú, ujú, ¿no? Ahí sí sería como todo un dilema, ¿no? ¿Qué es la salud mental? O sea, que no tengas nada de esto, ujú. o sea, que seas una persona súper estructurada y haya cero creatividad y o, no sé, Sí, y ¿no? que Otra creo que parte. que creo que justo esa es la intención del libro, ¿no? La Sí. intención del libro es justo, o sea, desde el título, el peligro de estar cuerda, es como, no estés ahí, ¿no? O sea, porque Ujú. además, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo? O sea, son números y son estadísticas que, ¿qué indican? En realidad no indican mucha cosa, ¿no? O Sí, sea, y me parece que es justo, ¿no? Como aceptar las particularidades de la gente desde donde que los constituyen y los hacen quienes son, ¿no? O sea, totalmente. pero creo que, como lo hemos hablado en otros programas, también es importante el autoconocimiento, ¿no? De dónde viene esto, ¿no? O Ujú, sea, como ujú. que ella, siento que ella tiene muy entendido de dónde viene, ¿no? O sea, ella habla, que, ¿no?
por ejemplo, por ahí dice, de algunos de los dolores y nombra, ¿no? Dolores de todos, de algunos artistas, y luego pone entre paréntesis, yo también los tengo, pero los callo. ¿No? Entonces, como que es esta idea de detrás de, pues todos vivimos cosas y todos tenemos experiencias y traumas que además. nos han traído a donde estamos hoy y que nos convierten en las personas que somos hoy, Sí, ¿no? totalmente, solo que es diferente como el manejo, ¿no? Que Es se diferente el da. manejo, sí. Y me parece maravilloso también, pues que el arte muchas veces parte de ahí, ¿no? Exacto. Sí. Sí, creo que es un libro que no se me hizo tan fácil, o sea, no difícil, pero tampoco es una lectura que digas: "Ay, no, hombre, o sea, me la echo en una", no. O sea, tampoco es de una tarde, pero porque creo que Porque tie tiene mucho, sí. el tema y luego salta, ¿no? Como Sí. entre lo que a ella le ha pasado y en donde ella va viendo que, pues, no, que ella dice: "Pues, yo no soy muy normal". Sí, ¿No? sí. Sí soy altamente sensible a lo que pasa y voy escribiendo de estas cosas y me identifico con personalidades Ajá. de este tipo Ujú, que han ujú. sufrido traumas y que luego lo llevan al arte, ¿no? Sí. Este caso que yo me acordé mucho y justo, para quien le interese ese tema, esta artista japonesa, Yayoi Kusama. Ujú. Kusama, ¿no? Que justo hay un muy buen documental que me parece que se llama Kusama Infinity, algo Ese nunca así, lo he visto. Ujú. que además fue un documental como muy, muy premiado. Yo no lo he visto, vi los cortos, Okey. pero para quien no lo sepa, Yayoi, bueno, es una artista que puede ser desde Japonesa. japonesa, pero no sé si la definiría como pintor, porque hace escultura, hace Sí, sí. pintura, ¿no? Es esta artista que hace todo con puntos, Ujú, ¿no? ujú. Y entonces llena una sala de puros puntos y tal. Y cuando te metes a la historia de Yayoi, además de ser muy dolorosa, porque es una chica que vive en una familia en donde nunca le permiten desarrollar, el arte, con una mamá que yo creo que le faltaba un buen tornillo, ¿no? También. Ajá. Sí. Y ella se va a vivir a Nueva York muy joven, y entonces ahí empieza un poco su carrera, pero lo interesante de ella es que Yayoi tiene, o sea, ella sufre de alucinaciones, ataques de pánico Ujú. y un trastorno obsesivo compulsivo importante. Por eso es que pinta. Pero además estuvo internada No, muchos años, vive ¿no? en un Vive en un hospital hospital. Ujú, psiquiátrico en Japón, ujú. desde donde hace toda su obra. Ahora es así, bueno, Louis Vuitton ya ha hecho bolsas, ¿no? Una Sí, 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 colección sí, de sí, sí, ella, o sí. sea, es una artista brillante, que creo que ella estuvo esa exposición aquí. La de Louis Vuitton, no sé. No, no, la En de París. Yayoi. Ah, Yayoi sí trajo algunas cosas a México, pero está por todos lados. Está en los museos más importantes del mundo y en Japón, pero en Nueva Exacto. York, pero en Los Ángeles, pero en Londres. O sea, y comprar boletos es imposible porque se acaban. Pero es súper interesante porque Sí. lo que hizo fue llevar el trastorno obsesivo Mm, a estos puntos mm, que hace en una obra, ujú. ¿no? En donde ella claramente dice que sublima lo que siente y ella es muy feliz, internada en un hospital psiquiátrico donde puedan, controlar lo Ujú, que ella ujú, siente, ujú, y es ujú. sumamente creativa. Es O sea, su sumamente obra creativa. es única, Sí, yo creo, en el sí, mundo. sí, yo Ujú. también creo. No, no. Y, por ejemplo, yo había escuchado muchísimas cosas de Yayoi, nunca que vivía en un hospital Yo psiquiátrico. eso sí lo sabía. Yo no sabía muchas cosas, pero sí sabía que vivía. O sea, no que actualmente vivía, pero sí sabía que había estado internada por muchos años en un Ujú, hospital psiquiátrico. Eso ujú. sí, 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 sí. Pues bueno, ese es otro Ese es ejemplo, otro ejemplo, ¿no? ¿no? Ujú. Sí. En donde se sublima como todas estas cosas que sienten. Es que aquí tengo unos. Ah, no, pero esto no lo vamos a hablar porque habla de neurotransmisores y eso ya es bastante más complejo y tampoco queremos em, ¿Quiere hablar hablar de de eso? eso. Sí, No. es muy Otra, pero sí, di, di. no, bueno, hay otra cosa importante en un capítulo que también es lindo, ¿no? Que son los junkies de la intensidad. Me encanta más el En los título, títulos, ¿no? sí. O sea, en donde yo creo que Rosa también, a raíz de lo que le sucede y esta mente ansiosa, porque hemos hablado de este tema, Ujú. empieza a investigar un poco acerca de este tema del mindfulness Ajá. y de mantenerse en el momento presente. Y entonces comparte como, por ejemplo, en la cultura japonesa, a esto de mantenerse en un momento, eh,
o sea, completamente consciente de lo que estás viviendo sin estar pensando en qué va a pasar cuando se acabe este programa o Ujú, qué voy a ujú, hacer después. Los japoneses, por ejemplo, le llaman satori ujú, a ese instante de, o sea, solo una presencia total. ujú. Y creo que ella de alguna forma ahí empieza pues como a calmar su cabeza, Sí, ¿no? De estos sí. pensamientos que ella habla en el libro y pregunta, ¿no? Y yo me hacía esa pregunta y a los que nos escuchen también, ¿cuántas veces has vivido este Mm, momento satori, ¿no? En donde te sientas yo en creo que una pocos, ¿no? presencia total, porque además son momentos que duran poco. Ajá, es que son momentos, ¿no? En realidad no es que puedas estar en ese estado Sí, permanentemente, ¿no? Son momentos durante la vida y creo que no se viven con mucha frecuencia, menos en estos países y ciudades tan, ¿no? Acelerados como los nuestros. Creo que cada vez es más difícil encontrar esos espacios. exacto. Y que también creo que es que deberíamos fomentarlos, ¿no? O Mucho sea, más. mucho más, ¿no? Porque como el dinero no te va a caer del cielo, tampoco el Satori, ¿no? O sea, No, tienes que trabajar como claro. para tener esos tiempos, esos momentos, ¿no? Exacto, porque estamos viviendo como en mentes sumamente ansiosas, que van de Exacto, un tema a otro, y exacto. entonces tengo que arreglar, y luego tengo que hacer, y luego tengo que hacer la comida, y luego tengo que y entonces Sí, sí, se pierde el momento, ese momento que no va a regresar, ¿no? exacto. Difícilmente por la prisa, por todo esto. Justamente nosotros que lo practicamos un poco en el centro en primera infancia, el otro día una de ellas me decía, empezamos a practicar el decirles, hoy el ejercicio es, no vamos a hacer nada en los próximos 5 minutos. No sabes lo agobiante que fue para ellos. ¿De O verdad? sea, como nada. ¿Tan Sí, chiquititos? como nada, ¿no? ¿De qué me estás? No, no puede ser que nada. Tenemos, o sea, no, o sea, nada, nada. Así en los próximos 10 minutos vamos a estar aquí observando lo que hay alrededor. No sabes cómo les cuesta trabajo hacer eso, porque están en un mundo en el que están Sí, constantemente sí, estimulados. sí, 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 sí. Ujú, Entonces, bueno, sí. es interesante Y este esos, ejercicio. tus ratoncitos tienen 5 años. Imagínate uno con 40, ¿no? Cómo pensar ¿Cómo en callas a tu mente? cómo callas a tu mente y cómo detienes a tu cuerpo y cómo, o sea, es imposible. Bueno, no es imposible, pero pensar en eso es como, no, no, o sea, Sí, no. no, no. Pero me gusta que la autora como que retome también este, este tipo de cosas, ¿no? Sí, Que hay, como decía, hay en Japón se llama momento satori, pero por ejemplo, hay otros que lo llaman momento oceánico, ujú, porque sienten que es como si fueran una gota y se unieran, o sea, ajá, como si es, fuera un momento en donde eres todo, todo, ajá, ¿no? ajá. Eres Eres parte de todo. pleno, estás tan en el presente que eres todo, eres nada, eres parte del océano. O sea, momentos como, pues sí, Presentes. presentes, que Sí, creo que ya tenemos pocos, tenemos ¿no? poco, sí. Pero que son importantes en la salud mental. Eso sí Muy importantes. eso sí lo creo, ¿no? Muy importantes porque tenemos que también darle espacio a nuestra mente a que descanse. Exactamente. O sea, ¿por qué le podríamos dar tiempo a todo lo demás a que descanse y a nuestra mente no? Ujú. Entonces, es Sí, complejo, pero lo podemos lograr. algunas cosas. Algunas cosas, exacto. Entonces, ¿Qué más tenías por ahí? pues, Esta parte me gustó. Dice, el científico bufón dice, el genio no es más que una gran aptitud para ser paciente, ¿no? O sea, que también depende, o sea, ella también habla mucho como del research y de las cosas que tiene que hacer para sus libros, ¿no? Y entonces ujú, creo que ujú. tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con que a lo mejor las palabras no me van a venir en el momento en que yo me quiero sentar a A escribir, escribir, ¿no? O a ajá. lo mejor la inspiración no se va a dar en el momento en que me siento frente a un lienzo y tengo ¿no? Pero al final creo que también la paciencia va desde el momento en que yo sé que eso no va a pasar en este momento, pero igual y me siento a escribir cualquier cosa, Sí. ¿no? A lo mejor no va a ser lo que va a ser, lo que se va a quedar o lo que es final o no, o sea, sino que a lo mejor tengo que empezar o tengo que empezar a poner colores en la paleta y esperar a que pasen las cosas, porque al final también el, la creatividad se necesita trabajar, o sea, no puede Ujú. tampoco estar siempre, em,
dependiendo o confiando en que va a llegar la inspiración y va a ser un momento de inspiración, ¿no? O sea, la gente se sienta a escribir, aunque no quiere escribir, ¿no? El otro día veía justo Es que es a, su chamba, es su chamba, ¿no? veía justo a me parece que era, ajá, era el que eran dos escritores, me parece, ajá, era Stephen King. Ajá. Ajá, Stephen King y el que hace Game of Thrones, R. Martin, J.J. Martin, no me acuerdo cómo se llama. Que imagínate qué pasa en la cabeza, en De el esas cerebro de personas. Stephen King. Exacto, pero es increíble porque este hombre le pregunta a Stephen King, le dice, ¿cómo le haces para sacar un libro creo que saca un libro cada 6 No, pero meses, además, qué ¿no? historias. ¿Qué historia? Y entonces él le dice, me siento a escribir. Le dice, me siento todos los días a escribir 3 páginas. Y él le dice, ¿pero cómo? Así, me siento a escribir 3 páginas, diario. Por eso tengo, no sé, 2 o 3 libros al año. Entonces, claro, ¿no? O sea, él se sienta a hacer la chamba, Claro. ¿no? Y entonces, y a lo mejor la hoja que escribió ayer no le funciona y la tira, pero a lo mejor las 3 que escribió fueron maravillosas, pero él dice, mi chamba diaria es sacar 3 hojas diarias. Así Y me es. pareció muy interesante. Dije, claro, ¿no? Porque si este hombre confiara en la inspiración, pues yo creo que no escribiría la cantidad de libros que escribe al año, ¿no? Pues sí, pero su caso es como Muy peculiar, particular, ¿no? sí. Porque como que no hay como tantos escritores que saquen No, tantos libros al año, ¿no? no, Siento no. que ahora muchas van como de, es un libro, ¿no? Es como las series, ¿no? Y luego ya como que Sí, tardan un poco en volver a sacar otro y sí, tal, ¿no? Y si sí. es algo muchas veces, bueno, quién sabe, ¿no? Yo creo que todos los libros tienen una esencia Ujú, importantísima ujú. del autor. Sí, y por otro lado también creo que varía mucho el contexto, bueno, no el contexto, de qué va el libro, ¿no? Porque este hombre escribe de su imaginación y, por ejemplo, este libro tiene muchísimos datos, o sea, la cantidad de notas al margen y Sí, ¿no? Es impresionante la cantidad de libros que tuvo que leer esta sí, mujer y para enterarse de y de estudios ¿no? Porque habla o sea, escribir un libro como este debe ser por mucho más complicado, no soy escritora, no lo sé, por mucho más complicado que escribir algo que viene de tu imaginación y que sí, tú vas atando cabos como quieres, ¿no? sí, sí, eso es cierto. Pero por eso creo que es un libro, como muy trabajado, Muy trabajado. arriesgado, con como un contenido, sí, como de investigación. Ajá, ¿No? Pero también personal. O sea, investigación, de sí. repente puede parecer como una novela, pero de repente es como información valiosa, ¿no? Sí, sí. Y en este caso, por ejemplo, con la creatividad, o sea, a ti, por ejemplo, ¿te ha pasado que sientes que por medio de alguna forma de arte como que sublimas como cosas que sientes, como que piensas? Porque luego el otro día veía tu entrevista con Cha, que por cierto la pueden ver, ¿verdad? Y en donde hablas de ti, y entonces decías a veces, que en la pandemia empezaste a pintar un poco, Ujú. ¿no? Y cocinar, No, cocinar nunca. no. Entonces, ¿qué era? ¿Algo Pues que pintar, hacías? Pintar, pintar. No, coser, me gusta coser, pero me coser, gusta coser de toda la que vida me porque pareció estoy una como una cosa viejita. rarísima, o sea, Amo coser. coser, sí. Mi hermana me manda sus blusas para que les cosa, no sé, un botón o se me rompió, súrcemela o sus suéteres de pijama. Y Okey, okey, amo coser, okey. me encanta. ¿Y crees que, por ejemplo, en la cocina es una A lo forma como mejor sí, de sublimar algo? O puede sea, ser, como puede ser. Pienso que tal vez más con la pintura, a lo mejor, digo, ujú. no pinto gran cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero agarré el acuarela, que obviamente Ujú. después de eso me enteré que es de las técnicas más difíciles, bueno, yo no sabía, pero el otro día, no sé, fue un viernes, un domingo, estaba en mi casa y estaba aburrida y estaba harta de ver tele y ya estaba harta de leer. Y entonces me senté a pintar y estuve pintando 4 horas. O sea, cuando me levanté de la Okey. silla era, no sé, las 11 de la noche. Y no me di cuenta que me pasaron 4 horas, ¿no? Porque Ajá. además lo que pasa con la acuarela en particular es que tienes que esperar a que seque porque Sí, si no, ¿no? Entonces el papel se moja y exacto. se arruga, el color no queda. Entonces, después de cada capa tienes que, si quieres combinar, tienes que esperar a que seque y luego volver a mojar. Y entonces es como, ¿no? Como que Sí, de necesita mucha su tiempo. paciencia. Sí.
cierto. Sí, sí, sí. Sí, porque ahora pensaba como, aquí habla mucho más en el libro de escritores, de pintores, ¿no? Sí, de gente que escribe poesía y tal. Pero como dices, por ejemplo, también los músicos, ¿no? O sea, Ajá. cuánta gente que se dedica a la música o gente que disfruta la música, por ejemplo, no pueden ser como formas de Sí. un satori, Bueno, ¿no? pues dicen justo, hay estudios que, no dicen, hay estudios que comprueban que que las áreas del cerebro que se iluminan, ¿no? Están haciendo resonancias magnéticas, que pues sí, que las áreas del cerebro que se iluminan y que participan en la meditación Ujú. son las mismas que se iluminan que participan cuando la gente está tocando un instrumento, Ah, que okey, están muy concentrados en eso. okey. Entonces, parece que o sea, que tiene una correlación importante en la música, ¿no? Ujú, ujú. Con este estar presente, estar aquí, ¿no? Y me suena lógico, ¿no? Me suena como que sí, pues están creando y están en el momento, ¿no? Como que, No, y si ves, también en la música hay como esta relación, ¿no? O sea, no por nada todas estas historias claro, o sea, porque el la cuestión del acercamiento a las drogas evidentemente tiene que ver con un padecimiento mental. claro, Entonces, un Kurt Cobain claro. o no sé, ¿cómo se llamaba esta otra chica? Amy Winehouse. Ajá, Ajá. ¿no? O estos grandes que hemos conocido Pues que Bob Marley Bob Marley, sí. ¿no? Que próximamente va a salir, creo que una película, ¿no? O sea, Sí, es una creatividad para hacer una música que sí. nadie en el mundo olvidará, pero claro, son extremadamente sensibles y entonces Ajá, caen en las drogas, sí. que es lo que pasa mucho con gente que tiene como esta sensibilidad, Ujú. porque los hace todavía escapar más de ese dolor, Claro. ¿no? Pues ahí están, Toulouse-Lautrec, ¿no? Y Van Gogh y todos los de esa época que se la pasaban con el absinthe y entonces, Exacto. ¿no? Pero después, justo los escritores tienen fama de necesitar mucho el alcohol. Creo que también lo dicen acá en el Sí. libro. ¿No? Justo porque son las maneras en las que también, ¿no? Pueden separarse un poco de eso. Sí. Y creo que pueden conectar, También. ¿no? Mucho más a lo mejor con esa área sensible, Ujú. porque si ya de por sí tienen una estructura mental y una personalidad altamente sensible, este tipo de personas, ahora imagínate con una cuestión alucinatoria, Ajá. ¿no? Con una droga, como en esos años, ¿no? Con Ujú. un LSD. Ajá, Bueno, sí. pues si ya eran creativos y luego les pones eso, o Sí, sea, sí, vivían el satori todo el día, ¿no? O sea, en un mundo. Entonces, sí hay esta relación entre la sensibilidad, la creatividad, sí, con la sí, enfermedad mental, ¿no? O sea, sí, una reflexión como más profunda de todos los aspectos de la vida, ujú, ujú. ¿no? Sí, y que a lo mejor, ¿no? O sea, como tratar de ver que esto es parte de lo que hace también a la gente más creativa, ¿no? Que es como Sí. un componente pero que por otro lado no nada más está relegado o destinado, ¿no? A este ámbito de la vida, porque justo como lo hablaba Concha en la entrevista, Ujú, la ujú. creatividad está en todos, ¿no? O sea, hay la creatividad, pero el que escribe, pero el que pinta, pero también la creatividad que tienes que tener tú para organizar los horarios, para hacer actividades en las que, ¿no? O sea, quieres introducir cierto valor y cómo lo Es haces. que para hasta hacerte de comer, Hacerte de ¿no? O comer, o sea, sea, los chefs tienen que ser sumamente creativos, pero todos, ¿no? Pero los ingenieros, o sea, al final la creatividad está en todos lados y todos tenemos que ser creativos y somos creativos de diferentes formas, ujú, ¿no? ujú. Entonces creo que también tenemos que sacar un poco, pues estos estigmas tanto de la locura como de la creatividad como del arte, porque al final también creo que todos hacemos arte de alguna forma, ¿no? Exacto. Y no, y recordar como que lo hablamos mucho aquí, o sea, estos estándares de, tú estás bien, Exacto. ¿no? Y el otro está mal. O sea, a mí Ujú. en el momento en que estamos viviendo todavía me pasa tener papás que digan, yo no quiero que ese niño vaya con este, porque ese niño tenga una condición, Sí, ¿no? sí. Y la verdad es que, pues me parece increíble.
¿no? Que generaciones que tienen nuestra edad, o sea, te pidan que su hijo no conviva con alguien distinto, ¿no? Sí. Porque entonces, porque no es un tema ni de violencia ni de nada, es que sea distinto, Sí. porque estén dentro del espectro de algo y eso sí creo que nos falta echarnos un clavado en que no, justamente en la diferencia va a estar la riqueza, Claro. ¿no? En que podamos ver el tema de salud mental no como algo en donde no, esa persona está demente, entonces, ¿no? No la Como queremos no cerca. la queremos, ¿no? No Sí. porque no se comporte como la mayoría, en el caso, por ejemplo, de estos niños, quiere decir que sean personas malas Claro. o que no puedan convivir con otros niños. Por el contrario, creo que deberíamos de trabajar más como sociedad a que desde nuestros niños aprendan a convivir con condiciones distintas. Claro. Claro, yo cuando trabajaba en el kinder eso lo peleaba mucho con algunas de las mises porque decíamos como, ¿no? O sea, como que el argumento era, todos somos iguales, todos tenemos, haz de cuenta, los mismos derechos y los mismos, todos aquí somos iguales, ¿no? Y entonces yo argumentaba siempre en las juntas de los viernes, Ajá. es que no, tenemos que trabajar con las diferencias porque no somos iguales. No es que no somos iguales. Entonces, ¿por qué yo voy por la vida diciéndole a Yolanda que es igual a Adriana cuando claramente no? ¿No? O sea, cuando, no sé, Yolanda es mucho más hábil para los deportes y Adriana tiene más bonita letra y escribe mejor y sabe leer súper bien, pero Yolanda, no, o sea, no somos iguales, ¿no? O sea, y creo que por eso también hay tanta violencia, por ejemplo, claro, en las escuelas, ¿no? claro. Todo esto, porque entonces es el sector de los nerds, pero es el sector, digo yo que trabajo con chavos y que dices, o sea, es un nivel de violencia porque son distintos. Sí, Terrible, sí, terrible. que no tendría por qué estar pasando, De ¿no? acuerdo. Porque desde ahí creo que los mismos compañeros o los niños generan como tú eres distinto, entonces estás discapacitado, ¿no? Porque no eres como yo. ¿Y quién dijo cómo teníamos que ser o O qué porque tu patrón tenemos? forma es la que está bien, Exacto, porque ¿no? la forma de la gente más popular es la que está bien, Ujú, ¿no? ujú. Que creo que es un poco lo que Lo que Rosa intenta. propone, ¿no? O Ujú. sea, como abrámonos a que hay otras dimensiones, otro tipo de personas y respetemos Ajá. que las cabezas de todos Funcionan funcionan diferente. diferente. Unos Exacto. con más obsesiones, otros con más angustia, otros con traumas delicados, Unos ¿no? con depresión, otros, claro, Sí, incluso ¿no? hay una estadística, ¿no? Digo, antes de que nos vayamos, interesante, que dice que, por ejemplo, se cometen mucho más crímenes de gente que no tiene un problema de salud Sí, mental que de una persona que tiene un sí, diagnóstico, sí, ¿no? sí, 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 sí. Sí, está muy interesante, se los recomendamos, está lindo. Así es. Antes de irnos, quiero nada más saludar a la gente que nos está escuchando. Fátima, Leti, José de Jesús, Claudio, Leonor, Leti, Edgar y algunos comentarios. Se Aquí yo tengo a necesita, Carlos, a Mónica, saludos. saludos, se necesita creatividad para la resolución de problemas, correcto. Sí. Desarrollan habilidades muy brillantes, de acuerdo. Qué buen tema, muy ameno, excelente conducción, tema muy interesante, abordado inteligentemente. Gracias, Leti. Y bueno, saludos y muy buenas tardes a todos los que nos escucharon. Así Y es. ya saben que el programa se queda grabado. Lo pueden escuchar cuando quieran, lo pueden compartir. Exacto. Si te gustó, ¿Quieres, compártelo. sí, ¿quieres decir algo más antes de irnos, Julie? No, que Nada más. me gustó el libro y que fue interesante también que hiciéramos algo con una lectura, ¿no? Que propone algo distinto, que es lo Distinto. que buscamos a veces Sí. con las películas o con que al final es arte, Sí. pero que proponga algo un poco más pensante. De acuerdo. Entonces, les repito, el título es El peligro de estar cuerda, de Rosa Montero. La editorial es Seix Barral y se editó el año pasado, me parece que es de 2022. Es esta la portada. Está muy lindo. Si pueden, cómprenlo. Si alguien lo necesita, pídamelo prestado. Está subrayado, pero. A mí no me lo pidan, pero sí cómprenlo si quieren. Creo que Está también es subrayado con con pluma. pluma. Creo que también está para digital y todo, pero está lindo. Así ¿No? es. Entonces, bueno, eso es todo por el día de hoy. Tengan una linda semana. Nos vemos la próxima Nos vemos la próxima semana con un tema también muy interesante, la sobreprotección y sus consecuencias. Así que no, no lo dejen de No lo escuchar dejen de y de ver escuchar, exacto, porque además no solamente es en los niños, es qué va a pasar cuando seas cuando seas grande adulto. o qué tenemos nosotros si somos grandes y fuimos sobreprotegidos. Así es. ¿No? Entonces, ¿qué hacer con eso y cómo atacarlo? Y bueno, pues Nos vemos el nos vemos próximo el próximo lunes. lunes. Así es, febrero.
En febrero. En febrero. Les mandamos un Bye. abrazo. Chao. Buen día.